بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآید. The Islamic Republic stepped into the field of UAV production around 2011. No y no. Los misiles son intocables y la inclusión de más países menos. No y que no entiendes. No negociaremos con el acuerdo nuclear jamás, le dicen al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y la ventana se cierra cada vez más. Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde esta zona donde miles de misiles están listos de ambos lados, su programa. Comenzamos. El canciller de Irán se entrevista con el canal estadounidense CNN para advertirle a Estados Unidos y sobre todo al presidente Joe Biden que regrese al acuerdo nuclear o Irán seguirá enriqueciendo uranio. Those will not be violating our side of the deal. That would be a part of reducing our commitment. Because these are voluntary commitments that we made. It won't be kicking out IAEA inspectors. It will be reducing and limiting IAEA inspectors. Zarif dio un ultimátum a Biden: corregir el rumbo o continuar la política fallida de máxima presión de Trump. Now the United States needs to come back into compliance, and Iran will be ready immediately to respond. The timing is not the issue. The issue is whether the United States, whether the new administration wants to follow the old policies of the failed policies of the Trump administration or not. Irán insiste que si Estados Unidos al pacto nuclear quiere regresar, primero las sanciones tendrá que levantar y sin ninguna condición. منتظر اقدام ایالات متحده هستیم. اقدام هم یعنی یک رفع تحریم مؤثر. رفع تحریم مؤثر یعنی تمامی تحریم هایی که بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ در خصوص معاهدات بین المللی، نرم های بین المللی از جمله قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد و برجام اتفاق افتاد، کلی اونها باید به طور مؤثر لغو شوند. Para solventar el problema, Irán sugirió que el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, haga una especie de coreografía de las acciones que debe tomar cada uno. Iran comes back into full compliance with its obligations under the JCPOA. La propuesta no fue recibida con beneplácito por Washington, porque quieren incluir el freno a los misiles iraníes. El 21 de febrero, Irán restringirá el paso a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Irán también informa que ha puesto en marcha 2 cascadas de 348 centrifugadoras avanzadas de uranio en varias plantas nucleares y está incrementando a media tonelada de producción mensual de uranio enriquecido. Muchísimas gracias a nuestro investigador de hoy, Abedin Tagabi, que Iván Mosenin es el periodista en jefe y Youssef Mosafari, el coordinador internacional. Gracias a usted, sobre todo a usted, que es el más importante. Vámonos con nuestros invitados. Está con nosotros, usted lo conoce muy bien, Jesús López Almejo. Él es investigador del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1, allá en México, y es el profesor de Relaciones Internacionales en YouTube. Búsquelo, siempre con una noble labor. Gracias, Jesús.
Firas Al-Charani, usted también lo conoce muy bien, ya estuvo con nosotros hace unos días, férreo defensor de las causas y férreo defensor de Irán, por supuesto, analista internacional. Firas, muchas gracias por estar aquí. Él está ya en España. Comienzo contigo, Jesús. A ver, antes de que empecemos, quiero que me digas por qué este conflicto entre Estados Unidos e Irán es muy importante para la estabilidad mundial. Adelante, Jesús. ¿Qué tal, querido Roberto? Primero, es muy importante porque de salirse de control, de llegar a un punto de no retorno, generaría un efecto boomerang que podría implicar a otros actores y no solamente desestabilizar la región, querido Roberto, sino también desactivar todos los planes de seguridad y todos aquellos acuerdos voluntarios a los que los países, por lo menos los del Plan Conjunto de Acción Integral, el JCPOA, del que Estados Unidos se salió en 2018, habían acordado, habían logrado con el objetivo de tener, digamos, decían ellos, los planes de Irán de llegar a producir una ojiva nuclear. Por otro lado, también es importante señalar que el escenario es importante porque no solamente es ese, sino es uno de otros que están en la región que justamente enfrentan diversos intereses, agendas exteriores, no siempre justas, pero que pueden, con la capacidad que tiene en este momento la humanidad, la tecnología, al servicio de la destrucción de la vida humana, pues pueden generar, Roberto, una desestabilización mundial que, aunado al efecto de la crisis del coronavirus en materia de salud, pero también en materia económica financiera, pues dejaría un desastre que finalmente, Roberto, pasarían décadas y que difícilmente saldrían de esa crisis estructural muchos de los países implicados. Oye, ¿qué pasa si no se arregla, Jesús? Pues esto, justamente, vamos a entrar a un punto de no retorno en el que se van a ver arrastrados incluso jugadores que no la deben ni la temen por los efectos colaterales que esto trae. Y me refiero, por ejemplo, a quienes tienen dependencia económica, dependencia comercial de los países que sí están implicados. Y, por ejemplo, estaba yo pensando en Rusia y China, que tienen en la mira a Estados Unidos y que ven que en Estados Unidos están pasando situaciones complejas, pero que por otro lado tampoco les gustaría ver completamente armado a Teherán, que son más proclives a apoyar a Teherán, pero con cierto recelo también. Entonces, estos países que por otro lado aspiran a ocupar buena parte del poder que a nivel sistémico Estados Unidos está dejando, y tú sabes que en geopolítica, sobre todo en la visión clásica, la visión realista en términos de relaciones internacionales, la visión realista de la geopolítica es que todo vacío se llena y que todo interés se define en términos de poder. Entonces, son países que aspiran a ir llenando el vacío de poder que deja Estados Unidos y que les gustaría recibir un mundo no tan complicado para poder lidiar de mejor manera en caso de que Estados Unidos se aparte nuevamente como pasó con Trump. Bien, gracias, Firas, gusto saludarte. A ver, dame los dos escenarios más importantes que podrían ocurrir en este conflicto. El mejor escenario y el peor escenario de lo que podría ocurrir, por favor, Firas. Hola Roberto y saludos al compañero en México y a todos vosotros. Hace 2 días, ¿te acuerdas que yo lo que comenté? Lo que estaba comentando actualmente el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, bajo ningún concepto se negociará ni el tema de los misiles, ni implicar a algunos países de la zona por este tema. No hay un paso para atrás. ¿Y por qué vuelvo a insistir en el tema? ¿Qué ha cambiado desde el 2015 a hoy en día? Lo que no quiero hablar de geoestrategia mundial, no ha cambiado prácticamente bajo el punto de vista el mismo Robert Malley, que es el asesor que asesoró este acuerdo, que ha sido el asesor de Obama en las primaveras árabes. Imagínate qué primaveras árabes, y hemos llegado a que financien el Daesh, al-Nusra en Siria. Evidentemente no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada menos cosas importantes. Y me insisto, que en el 2015, cuando firmaron el acuerdo con Irán, evidentemente ellos pensaban que Siria se va a caer, que no había una invasión, prácticamente no había una intervención rusa en Siria, no hay un apoyo incondicional de Irán,
no ha caído Siria, el eje no se ha destruido de la resistencia. En el fondo de todo este conflicto es Israel. El único país en el mundo que no reconoce ni reconocerá nunca a Israel y opta por destruirlo como Estado es Irán. Por lo tanto, el problema viene todo a raíz que Israel tiene miedo a posiblemente unas armas nucleares iraníes que Irán 1000 veces lo ha repetido, incluso con este tratado está limitada para usarlo para usos pacíficos con un enriquecimiento bajo de uranio inspeccionado, ha cumplido el tratado hasta el último detalle, incluso reducir las centrifugadoras, el tema del agua pesada, etcétera, etcétera. ¿Qué ha cambiado? Dos cosas. Primero, no ha caído Siria, el eje de la asistencia está más fuerte y hoy en día ha cambiado la postura rusa en el mundo y la China. Yo con el compañero de México no estoy de acuerdo en una cosa importante, que Irán y China van a apoyar a Rusia y China a Irán hasta donde tienen que apoyarla, porque llegan a la conclusión que están ellos también en el ojo del huracán, que están intentando hacer una primavera en Rusia con un mercenario pagado por el MI6, ya se ha demostrado que ha cobrado dinero y tiene la Fundación Nacional para la Democracia Americana le está financiando, como el tema que el acoso y derribo a China en todo el mundo, y van a intentar hacer un bloque contra ellos. Y no queda otro remedio que Irán, China y Rusia es un grupo junto que tiene que trabajar por estabilización del mundo entero, incluso en la zona. Por lo tanto, implicar a Arabia Saudí en un tema de misiles es inadmisible, es imposible, porque Irán, si se limita a sus misiles, está prácticamente certificando su muerte, porque van por Irán. Está claro, si Irán reconoce el Estado de Israel, no habrá problema de ningún tipo. Concluyo rápidamente este tema. Habrá mucha prolongación, muchas palabras, mucha diplomacia, para llegar a un punto que esto se va a prolongar más, para que las sanciones siguen más, y Irán tiene muchas cartas en el asunto. Uno de ellos es ir enriqueciendo más el uranio. Llegará un momento, sin querer, Irán tendrá la bomba atómica, como pasó exactamente con Corea del Norte. Eso es lo que quieren. Quieren que al fin y al cabo no pueden actuar con Irán por otra manera. Lo que quiere Irán, volver otra vez a una vida normal, su gente, recibir el dinero que está en Occidente, que son 100.000 millones de euros, tener un comercio con todo el mundo, hay una infraestructura, mejorarla con comercio. Evidentemente Irán no puede volver para atrás, ni un paso para atrás. Por lo tanto, el mejor escenario es que este hombre vuelve a pensar que el mundo ha cambiado, que no lo entienden en Occidente, no entienden que hay solo una hegemonía americana y todos trabajan para el americano y para Israel, desde la Comunidad Europea, que prácticamente no pinta nada, ni Borrell pinta algo, ni pinta nadie nada, y son piezas que la mueven cuando quieran, como cuando sale el presidente francés y te habla por el tema de poner aliados en la zona, o cuando empiezan a presionar a Rusia porque ese sistema geoestratégico a nivel mundial en este tema, con el tema que hacer sanciones contra el gasoducto del norte por el tema de Navalny, como las presiones alemanas por el tema incluso de los misiles, etcétera, etcétera. El tema es o tiene que volver a lo que han firmado, el que ha salido tiene que volver sin negociar ningún tema, y otros temas de la seguridad en la zona se puede negociar de otras maneras, en otro foro, y si no, llegará en un momento que Irán seguirá con su planteamiento que está haciendo, presiones máximas contra Irán, pero Irán tiene muchas cartas que puede hacer. Bien, a ver, Jesús, pues ahí está, no está de acuerdo contigo, me gustaría que me aclararas esto antes de ir a la siguiente pregunta. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, querido Roberto, porque finalmente cada quien ve el mundo desde su posición y desde su ubicación, incluso geográfica. A mí me parece que algo que hay que destacar acá, que no nos puede pasar desapercibido, es que Estados Unidos no actúa como líder del mundo o como la hegemonía a la que aspira a seguir siendo, sino como un peón de Israel en la región, como un peón que hace el trabajo sucio de Israel en el caso de Irán.
y en el caso de Trump vemos que se pierde digamos, ese liderazgo que tenía o ese respeto que le tenían los europeos, porque contrario a lo que se decía en el contexto de la Guerra Fría, que era Israel quien hacía el trabajo sucio en el Medio Oriente a favor de Estados Unidos, lo que vemos son a generales del ejército israelí, de las fuerzas de defensa israelí, dándole órdenes o dándole instrucciones a funcionarios del más alto nivel de Estados Unidos para que a su vez presionen a Irán y dicen, si no lo hacen ustedes, entonces nosotros estamos desarrollando planes para no solamente desestabilizar a Irán, sino para evitar que siga enriqueciendo uranio. Pero en algo que estoy de acuerdo con el compañero es justamente en que si algo ha demostrado un Estado acechado, un Estado acorralado, en el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, es que por más sanciones que existan, por más presión internacional que exista, si están decididos a enriquecer uranio y a construir ojivas nucleares, lo van a terminar haciendo. Y esto, pues, es importante señalarlo, Roberto. Bien. Oye, Jesús, ya que tocaste ese tema de Israel, Israel otra vez hace unas horas acaba de decir que Estados Unidos, así dijo, un cercano de Netanyahu, un ministro del Likud, que Estados Unidos jamás va a atacar a Irán y que por ello entonces Israel lo hará solo y destruirá las plantas que enriquecen uranio dentro de Irán. ¿Tú qué crees? ¿Es posible? ¿Se atreverá a hacerlo Israel? No, para nada. Lo que pasa es que, bueno, si algo ha hecho o ha demostrado Israel, sobre todo desde el 2006, cuando esto empezó a escalar, cuando empezó la presión, por ejemplo, del AIPAC, el American Israel Public Affairs Committee, en la presión en Washington para obligar a que Washington desarrollara sanciones, un conjunto de sanciones en contra de Irán. Israel ha jugado con esa doble ambivalencia. Por un lado, presionar durísimo públicamente, sale a los medios a decir, vamos a hacerle la guerra a Irán, vamos a irnos contra Irán, si Estados Unidos no hace nada. Pero por otro lado, presionan a los congresistas, a los senadores y también a personal del Departamento de Estado y al staff incluso de la Casa Blanca para que Estados Unidos emprenda acciones decisivas. Me parece que en ese tenor, querido Roberto, fue que Trump, entre su ignorancia y también su pragmatismo político, desarrolló esta política de máxima presión que orilló incluso a Estados Unidos a salirse del acuerdo para incrementar las sanciones, desestabilizar a Irán, que finalmente lo lograron. Y me parece que se autosabotearon haciéndole caso a la presión israelí, Roberto, porque tú recordarás que pues con este acuerdo prácticamente desactivaron temporalmente los iraníes unas 14,000 centrífugas y ninguna de las 5,000 que quedaban activas podían enriquecer uranio a más del 4%. Y recordemos que pues se requieren niveles de hasta 90% para lograr ese fin, que era lo que se había propuesto este acuerdo que Trump dejó. Entonces, no parece lógico que si les está funcionando un acuerdo en el cual Irán estaba respondiendo, respetando esas mínimas bases que se habían comprometido incluso en donde estaba Alemania, Francia y otros países europeos, pues siguiendo también, digamos, con este mecanismo diplomático, que de pronto llega Trump presionado por los israelíes, pero también con cierto convencimiento de que era el mejor camino asfixiar a Irán, pues lo que hace Irán es, pues termina también abandonando esto y ahora tiene un poco el sartén por el mango porque tiene evidencia sobrada, uno, de que no dejó de cumplir con el pacto sino hasta un año después de que Trump lo había dejado Jesús. Primero, unilateralmente, y de que por lo menos se había deshecho de unas 10 toneladas de uranio que le hubiera dado para conseguir 7 u 8 bombas nucleares. Por lo tanto, Irán tiene evidencia suficiente para decir, nosotros sí cumplimos con el acuerdo, Estados Unidos lo abandonó y ahora necesitamos garantías. No basta la buena voluntad de Joe Biden porque ya demostraron que aunque firmamos con ellos, cuando hay cambio de gobierno, Estados Unidos no respeta estas como políticas de Estado de 10 o 15 años. Cada nuevo gobierno vamos a estar negociando condiciones diferentes y tal vez no estamos dispuestos a ello. Oye, Jesús, ¿y qué tal, aprovechando el pensamiento maquiavélico, y qué tal si eso quería Estados Unidos? O sea, quería que Irán construya una bomba atómica y tenerlo aislado como lo hace con Corea del Norte, y luego esto encaja con lo que tú estás diciendo, pues la sancionan, Corea del Norte está sancionado por Rusia y por China, y así tendrían sancionado a Irán y lo estarían cuidando. ¿No sería eso lo que quería Trump?
Mira, Roberto, no lo creo, porque algo que sí me consta de las veces que he viajado a Israel, en Israel sí hay una paranoia total, en Israel sí están asustados y sí asustan a la población israelí, la meten en una especie de paranoia cuando hablan del tema de Irán. Pero eso a los sionistas no les importa, ¿no? Eso no les importa. Los verdaderos sionistas no viven ahí. Sí, efectivamente, pero sí hay una especie de paranoia, un temor a que Irán construya su primera ojiva nuclear. Bien. Porque de tenerla entonces se equilibra, habría un balance geopolítico en la cuestión militar, porque recordemos que Israel se ha manejado por una política de opacidad, en donde no niega que tiene un arma nuclear, pero no acepta, sino todo lo contrario. Pero se calcula que sí tiene, pues hay quien dice, Roberto, que tienen entre 400 y 600 ojivas nucleares, y hay quienes dicen que solamente tiene 150, diferentes fuentes. El CIPRI, por ejemplo, calcula un estimado de 400 a 600 ojivas nucleares. Sin embargo, en este contexto, Roberto, una sola ojiva nuclear bien posicionada en un lugar estratégico, pensándolo en términos militares, bastaría para generar un colapso y un efecto boomerang de una guerra que no sabemos hasta dónde pudiera alcanzarse. Entonces, es muy arriesgado, pensándolo maquiavélicamente, es muy arriesgado esa posición de permitirle a Irán, de orillar a Irán a esto, con todo lo que sabemos que existe detrás en Israel. Bueno, pues sí, porque en la actualidad nadie se atreve a lanzar una bomba atómica. Ahí está Kim Jong-un. Desde mayo, te pregunto, Firas, bueno, tanto Irán ha repetido que las sanciones de Trump y su política fue derrotada, o sea, así lo ha dicho Irán. Todos los funcionarios de Irán han dicho que pues, las sanciones de Trump han sido derrotadas. Irán está anunciando hoy que tiene nuevas centrifugadoras, que tiene más drones, que tiene mejores armas, que incluso tiene la investigación para una vacuna contra el coronavirus, que ha desarrollado muchísimo su ciencia y que en unos años incluso enviará gente al espacio. Yo te pregunto, Firas, entonces, ¿para qué quiere que se le levanten las sanciones? Mejor, pues así refuerza su economía, se hace un país mucho más fuerte, su ciencia es más fuerte sin depender del exterior. Firas. Primero al compañero que está en México. Evidentemente yo soy un hombre de la zona y quizá conozco un poquito de la geoestrategia de la zona. Por eso cuando hablo de Estados Unidos y hablo de Israel sé de qué me refiero. Quiero solo hablar rápidamente porque queda poco tiempo. Venga. Hace poco estaba Aviv Kojavi, que sabemos quién es el alto mando, el jefe de Estado Mayor israelí, reunido con Frank McKenzie, que es también el jefe de las tropas americanas en la zona. Prácticamente todo es un tipo de chantaje para decir, si ustedes no vais a presionar más a Irán, nosotros actuaremos solos. Israel no tiene esta capacidad militar ni estratégica, ni tiene capacidad de atacar Irán, bajo ningún concepto. Le puede garantizar ahora mismo si no hay una ayuda de Estados Unidos. Incluso con la ayuda de Estados Unidos, esto desata un infierno en la zona. O sea, Israel es un país pequeño, da igual que tenga hablan de 400 bombas nucleares, igual son 200, están en el territorio israelí, tienen sitios estratégicos con unos misiles desde el sur del Líbano, que en un día se puede llegar a cualquier zona de Israel y prácticamente es imposible que puedan lograr a atacar a Irán. Por lo tanto, la presión que hay, lo que quiere demostrar, la que te pregunta, Irán sí que es en un momento de sanciones máximas, que llevan 40 años en sanciones. ¿Qué no han hecho a Irán o la que han hecho a Siria o la que están haciendo en Yemen con bombas y armas europeos y le hablan del aliado saudí, que es el que mata niños en Yemen con bombas francesas y alemanas? Lo que quiere decir, con el embargo que hay, si Irán es capaz de llegar a tener armamento y unos ejércitos modernos, tiene submarinos, tiene un armamento importante, la ciencia, la tecnología, pues imagínense si en un momento tienen los 100.000 millones que están en Occidente, vuelve a abrir al mundo y trabajar por el bienestar de todo el mundo y de su pueblo. Evidentemente estaría muchísimo mejor Irán. Están empujando a Irán a llegar al final de producir la bomba atómica. No son capaces de atacar a Irán. El tema de Israel es un chantaje a Estados Unidos, porque yo creo que Frank McKenzie ya le ha explicado bien al jefe israelí
que no se le ocurra empezar porque le va a caer los misiles por todas las partes. Gracias, nos vemos Firas, gracias, un abrazo, se nos acabó el tiempo. Jesús, un abrazo, gracias a los dos, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. ¿Sabe cuál es la nueva preocupación de Estados Unidos? La basura y la contaminación, pero la espacial, sí, resulta que advierten que en breve será una gran moda los viajes espaciales privados. Si usted tiene dinero, pues vámonos a la Luna o incluso a Marte o a ver a dónde. El problema, dice el Instituto para el Análisis de Defensa, es en serio lo que le estoy diciendo, no es una broma, que en estos viajes privados podrían llevar contaminantes terrestres a los pobres planetas o a la Luna y contaminar la posible vida que algún día se encuentren por ahí. Y pusieron como ejemplo la nave que Israel justamente envió a la Luna hace 2 años, pagada por el millonario Noah Spivak, nave que en el 2019 se estrelló contra la Luna. Hubo un error. El problema es, ¿sabe qué llevaba esa nave? Pues el señor Spivak, quien pagó por el viaje, se le ocurrió poner miles de osos de agua. Sí, envió a la Luna animales terrestres. Los osos de agua son animales pequeñitos, microscópicos, llamados así, o tardígrados, que sobreviven a temperaturas de 200 grados bajo cero o 150 grados arriba de calor. Son capaces de resucitar después de 10 años sin agua. También envió el ADN de 24 seres humanos y una librería de fotos que contenían el conocimiento para restaurar la civilización humana. El arca espacial. Ahí se la dejo, ya usted hace la conclusión.